Auspicia este programa Casinos del Río. Tercer bloque del programa, tener presente que la Posada del Río Colorado dispone de todos los servicios para disfrutar tu estadía en Catriel. Amplio salón de eventos para conferencias y reuniones de trabajo, un extenso parque, wifi, habitaciones cómodas, seguridad y vigilancia las 24 horas. Para mayor información, posadariocolorado.com.ar, la mejor opción en Catriel para empresas y familias. El turno del análisis económico, en la apertura del programa, hacía referencia a la difícil, a la complicada situación económica que deja este gobierno. Vamos a analizar este tema y las posibles soluciones junto a Pablo Guido, doctor en economía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Por favor, siempre es un gusto. Como para arrancar, te pido un inventario de las principales distorsiones económicas, de los principales problemas económicos que deja este gobierno. Y vos acá tenés problemas en varias áreas. Tenés el problema monetario, ¿sí? Que tenés un banco central, según lo que dicen muchos analistas, vaciado totalmente. Es decir, vaciado significa que patrimonialmente está en rojo prácticamente. Si vos comparás los activos que tienen valor contra los pasivos, hay un desequilibrio ahí. Claro, porque siempre se hace referencia a las reservas, pero las reservas son el activo. Los dólares es parte del activo, que son las reservas, pero después tenés una gran cantidad de otros activos que hay que ponerle un valor, es decir, y son prácticamente títulos públicos que el gobierno, la tesorería le ha entregado al Banco Central a cambio de dólares para pagar las deudas. Si querés después hacemos el detalle del tema del Banco Central. Entonces, por un lado tenés el problema del Banco Central que patrimonialmente está muy complicado. De manera directamente relacionada con esto, la inflación, es decir, estamos dentro de los 5 primeros países del mundo en materia inflacionaria. 8 años de una inflación de 2 dígitos. Y desde 2007, sí, aproximadamente. Después tenemos problemas fiscales, es decir, un gasto público que en términos del Producto Bruto pasó en términos generales del 30% al 50%, ¿sí? Si vos sumás nación, provincias y municipios. Y paralelamente con esto, como hay que pagar este gasto público, tuviste un aumento de la carga tributaria fenomenal. Hoy la Argentina es el país, o los ciudadanos argentinos, las empresas argentinas son los que más pagan, los que enfrentan una carga tributaria, una presión tributaria más alta en Sudamérica. Porque no solo tenés que considerar los impuestos legislados, IVA, ganancia, bienes personales, etcétera, sino también la inflación. Si la inflación es un impuesto, un impuesto al que tiene moneda local. Claro, ¿sí? te quita poder adquisitivo. Claro, te quita poder adquisitivo cuando vas a comprar cosas. Ahí pagás el impuesto. Entonces, el problema monetario, el problema fiscal y el problema, digamos, del sector externo. Vos tenés dificultades para realizar intercambios, dificultades como para decirlo suavemente, ¿no? Para realizar intercambios con el mundo, tanto en lo que se refiere a compras como a ventas de productos y servicios, para girar dividendos, para recibir dinero también. O sea, tenés muchos controles por ahí. Y también, conjuntamente con esto, en lo que hace al sector externo, el famoso retraso cambiario. Es decir, vos tenés un precio del dólar totalmente desacomodado del resto de los precios de la economía. Claro, distorsionado. Distorsionado, es decir, desequilibrado. Eso es el retraso cambiario. Eso explica en gran parte la situación de las economías regionales, ejemplo la fruticultura, la vitivinicultura, ¿no? Bueno, es que, a ver, todos estos tres sectores, fiscal, monetario y externo, están vinculados entre sí. Claro. No son compartimentos estancos.
el gasto público ha crecido tanto que ha generado un aumento de la carga tributaria que impacta sobre las economías regionales. Pero como no alcanzaron con los impuestos, tuvieron que emitir, ¿sí? Esa emisión va a precios, va a costos y también empuja la estructura de costos de las economías regionales. Claro, a eso hay que sumarle el aumento de la deuda pública interna, ¿no? Bueno, eso forma parte de los mitos, ¿no?, de este gobierno. Es decir, la política de desendeudamiento no es real porque, a ver, si lo tomamos como deuda interna y externa, es decir, claro, un gobierno se puede endeudar en el exterior o en el mercado local. Es cierto que con respecto al exterior hay una reducción en términos del Producto Bruto. Se canceló la deuda con el Fondo Monetario, con bonistas, cuando se hicieron los arreglos de la deuda, etc. Pero hay una deuda que el gobierno no la tiene en cuenta y por eso dice que se ha desendeudado en los últimos años, pero no es cierto. Es decir, la tesorería tiene una deuda fenomenal con el Banco Central, por esto que decíamos al principio, con la ANSES y con el Banco Nación. Es decir, ¿por qué no se ve todo esto? Bueno, porque lo han ido barriendo debajo de la alfombra. Es decir, esto se va a empezar a ver cuando hagas las cuentas. claro. Cuando los jubilados en algún momento se den cuenta que la jubilación no da para otra cosa que la mínima, cuando asuma el nuevo gobierno y entre al Banco Central y se encuentre que es un banco central, solo están las paredes y el techo. Sí, es lo que dijo Macri, ¿no? Vamos a ver con qué nos encontramos. Claro, porque las estadísticas oficiales sabemos que son una mentira. Es que uno no puede confiar en un gobierno que le ha mentido en los últimos 8 años con la inflación. Claro. O sea, a ver, no sé si me dejás apuntar una cuestión creo que clave. Además de los problemas económicos, que son solucionables, hay un problema que está detrás de los problemas económicos, que es un problema institucional. Sí, tal cual. ¿Sí? Este ha sido un gobierno, desde mi punto de vista, un gobierno autoritario, despótico y tiránico. ¿Qué significa eso? Que no ha sido un gobierno que se ha sujetado a la ley, ha pasado por encima de la ley, ha violado los derechos y garantías de la Constitución Nacional y ha maltratado a todos nosotros, que somos los soberanos. O sea, eso es la definición de un gobierno despótico, tiránico y autoritario. Sí, maltratado por ejemplo, la presión tributaria, la inflación, más la descalificación. A ver, acá, te hago una lista. La muerte sospechosa de un fiscal que está investigando al Poder Ejecutivo Nacional. Eso es muy complicado. La mentira permanente con respecto a los datos oficiales. Sí, INDEC, pobreza. Es decir, eso es faltarle el respeto. Una república se caracteriza por la transparencia en sus actos de gobierno. ¿Sí? No lo han respetado. Claro. Y es más, nos han mentido y se han reído en la cara. Es decir que tenemos una inflación del 10% cuando era del 30%, o decir que tenemos una pobreza menor a Alemania, es una tomada de pelo. Sí, una falta de respeto. Es una falta de respeto. Ahora, volviendo al tema del déficit fiscal, según leía, confirmame si coincidís, el déficit fiscal que deja este gobierno es el mayor desde el 83 a la fecha. El déficit fiscal va a ser aproximadamente el 7-8%, no sabemos cómo va a cerrar. Del Producto Bruto. Del Producto Bruto. A ver, recordemos que en el año 88, 89 tuvimos una el déficit fiscal de aquellos momentos en algunos meses anualizados llegó a ser más grande que este. Ajá, okay. Y por eso había que emitir de una manera fenomenal. Claro. Lo que sí es que es un déficit fiscal enorme en términos históricos, ¿sí? La Argentina no se ha caracterizado por ser un país riguroso o fiscalmente responsable, ha tenido déficit fiscal de manera permanente en el siglo XX. Sí. Que ahí está la raíz de las crisis, ¿no? Es uno de los factores que explica las crisis, ¿sí? Es este sesgo, ¿sí?, en que en la época buena te gastás todo lo que tenés y más. Claro. Y cuando viene la normalización económica del mundo, que es siempre el que te tira el carro, no tenés cómo pagar la fiesta. A grandes rasgos, ¿no?, es la definición. Pero de nuevo, yo creo que esto es un problema que hay que rascarlo más y es un tema institucional de la Argentina. Sí, tema clave, la recomposición institucional. O sea,
instituciones en la Argentina hay. Lo que no hay son instituciones que nos lleven a buen puerto. Yo te hago un listado, por ejemplo, digamos, los derechos de propiedad de la Argentina son parecidos, esto de dónde lo saqué, de un índice que se llama índice de libertad económica, que evalúa 10 variables diferentes, entonces compara 200 países del mundo, ¿no? Los rankea, le pone un puntaje y ve cómo está. Claro. Nosotros en Argentina estamos, en términos de derecho de propiedad, como Laos, Guinea, Angola, países de un ingreso per cápita mucho menor que el nuestro. En materia de corrupción estamos como en Tanzania, como en Vanuatu, en Etiopía. Fíjate los países a los cuales nos parecemos institucionalmente. Sí. Hay un punto que este mayor intervencionismo estatal ha favorecido la corrupción, ¿no? Tema para otro programa, pero hay que tener en cuenta esa relación. Sí, lo que pasa es que cuando el funcionario tiene mayor potestad y no hay controles claros, transparentes y rigurosos, y la justicia no existe, independiente, la corrupción, digamos, que tiene un margen mayor para... Claro, mayor caldo de cultivo. Exacto. ¿Cómo ves esta decisión de desdoblar el Ministerio de Economía, que no haya un ministro de Economía y que haya un ministro de Hacienda, ministro de Infraestructura y Transporte, de Energía? A ver, yo lo que creo es, no sé la razón, ¿sí?, de esto, si es porque quieren descentralizar el poder del ministro de Economía. Sí, no concentrar poder. Parece que fuera esa... Pero me parece que en la situación en la cual se encuentra hoy el gobierno, plantear un gabinete de 6 ministros quizás podría generar más problemas, o sea, más costos que beneficios. Es decir, la situación económica del país es grave. No hay en la población quizás una percepción de la crisis que hay. ¿Sí? Ese es un tema. Lo cual hace más dificultoso plantear reformas para adelante. Claro. Veremos cómo funciona. A mí en principio no te cierra mucho. No me cierra porque, a ver, en momentos complicados donde, a ver, ¿qué es lo que pasó en la Argentina en estos 12 años? Nos gastamos lo que había y lo que no había. Claro. Entonces ahora hay que reponer, ¿sí? Claro. Hay que generar un contexto para invertir y empezar a producir más. El ministro de Economía tiene como función, y más en una época de escasez como la que se viene, decir que no a todas las demandas. Del gabinete estoy hablando. Sí, sí. Entonces, dividir ese poder que podría tener una persona, no sé si es lo adecuado en este momento. Para la toma de decisiones. Porque, a ver, de nuevo, tanto el presidente como los ministros van a tener que decir que no a muchas demandas, ¿sí?, que le plantee la sociedad, organizaciones sindicales, empresariales. ¿Podemos hacer un paréntesis? Sí. Pausa y venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Touch Geotechnology, fotogrametría aérea, topografía, detección de tuberías e infraestructura enterrada. Una nueva visión para sus proyectos. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Sancor Seguros.